No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este nuevo capítulo de No Conformidades, el podcast donde hablamos lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a esta profesión de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tengo un invitado, Andrés Cortés, lleva 8 años con su empresa, Ingeniería de Procesos, y pues tiene una amplia experiencia en el tema de seguridad y salud en el trabajo y pues emprendiendo también. Entonces, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Ok, Sebas, no, muchas gracias a ti por la invitación y de antemano te agradezco muchísimo por la labor que estás haciendo, que sé que a veces genera, digamos, algún tipo de polémica, pero en realidad lo importante acá es aportarle a todos los que trabajamos en el gremio y que ojalá tomemos los mensajes que vienen a dar las personas acá y nos compartan su experiencia, y que no solo lo vean, digamos, como lo malo, sino que también puedan reestructurar su manera de ver el gremio y que ojalá esto mejore porque definitivamente es una labor muy, muy importante. Andrés como tal viene con una óptica diferente a los invitados anteriores. Básicamente pues nos contactamos por TikTok, por el tema del contenido. Como lo pueden ver, pues ustedes fácilmente me pueden contactar por mis redes sociales para venir a hablar, si quieren hablar. Y él viene con una óptica muy diferente. Él viene pues a hablar de lo que nosotros debemos hacer como profesionales, lo que debemos aportar a esta profesión para poder destacar. Entonces, pues vamos a hablar un poco de este tema y vamos a hablar un poco también del tema de su emprendimiento. Entonces, muchos dicen que seguridad y salud en el trabajo está en crisis, que los salarios pues son bajos, que el mercado está saturado. Tú, como lo dije, viene con una óptica muy diferente. ¿Por qué crees que aún hay oportunidades de crecer en esta profesión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, Sebas, mira, hay algo importante y es que lo primero que como personas, como ciudadanos y como profesionales tenemos que ver es que la culpa de la crisis, de los bajos salarios, y esto lo hablo en general, no es solamente por el entorno en el que estamos político o económico, tiene que ver mucho con nosotros. Y en el caso específico de las personas que nos dedicamos a esta profesión, prestamos servicios y nos formamos en esto, creo que en general lo hablábamos antes de iniciar de pronto el podcast y es, primero, en mi parecer y en estos 8 años, o sea, llevo 8 años con la empresa, pero en realidad yo llevo más de 18 años trabajando con esto. Entonces, en estos 8 años como empresa nosotros hemos entrevistado infinidad de personas para los proyectos que hacemos. Nuestra empresa es dedicada a la ingeniería integral en HSEQ, entonces dependiendo del tipo de proyecto que sacamos adelante, dependiendo de lo que necesita nuestro cliente, pues así mismo contratamos diferentes perfiles. Entonces, lo primero es que yo me atrevería a sugerir a las personas que pierdan el miedo y se saquen de la cabeza un tema muy general que hay afuera y es, oiga, mi licencia. Porque, ¿qué pasa? Lo comentaba, todos los profesionales, llámese la carrera como se llame, pues tienen tarjeta profesional o tienen licencia para ejercer en caso de, no sé, los abogados, los médicos, los contadores, en fin. Entonces, cuando tú llegas a buscar una oportunidad de trabajo o a brindar una asesoría, y lo primero que siempre vas a tener en la cabeza es que, oiga, mi licencia está en riesgo, oiga, es que mi licencia vale, acompañada de la frase, oiga, es que me quemé las pestañas estudiando este tema, pues estás mal. Creo que de cierta manera, y perdón si soy un poco agrio con el comentario, un poco ácido, pero de cierta manera te estás menospreciando solo sin que nadie te lo diga. Sí, la idea es acá hablar sin filtro. Así es. Sin problema. Entonces, mira, yo creo que lo primero, si llegas, sácate eso de la cabeza, porque la realidad, y era algo que comentábamos ahorita, o sea, la realidad es que yo quiero que todos hagan una labor investigativa y saquen el primer caso en Colombia en donde en realidad una persona que se dedique a esta profesión por un error, por omisión, por falta de conocimiento, por lo que sea, le hayan suspendido su licencia o haya estado en un proceso jurídico pues bien complicado. Exacto, yo también lo he venido buscando, digámoslo así. Si alguien conoce a una persona, si está esa persona viendo este podcast, este capítulo, y quiere venir a contarnos esa experiencia, también sería muy bueno saberlo y conocer esa perspectiva,
Porque realmente yo, pues en la corta carrera que llevo, de más o menos 9 años, yo no he conocido a la primera persona que haya perdido la licencia, o en su caso, pues lo que hablamos igualmente antes de comenzar el capítulo, no he conocido a la primera persona que esté pues en tema de cárcel por esta situación. O sea, digamos que lo que tú decías, las universidades a veces a uno le meten como ese terror de si usted hace esto, se va para la cárcel, pierde su licencia, una cosa, la otra, la otra, la otra. Y uno sale muchas veces con ese estigma de pucha, voy a perder mi licencia, voy a perder mi credibilidad, mi buen nombre, bueno, mi libertad incluso. Entonces, claro, uno sale con muchos miedos en esto. Sí, claro, entonces imagínate, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros que somos una empresa que tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo, es decir, licencia jurídica. Sí, claro. Y de una u otra manera, nuestra licencia jurídica está respaldada en los profesionales que contratamos. Respaldada, no quiere decir que ellos tengan la responsabilidad, pero parte de tener una licencia jurídica es que nuestros profesionales tienen que tenerla. Claro. Entonces, digamos que el tema no es ese, el tema no es tener licencia y el tema no es andar con ese miedo. Y es como el primer mensaje que te quería dar porque, como decíamos, todas las profesiones tienen un riesgo. Entonces, el contador, si tuviera ese miedo, no sacaría una declaración de impuestos porque de pronto se le va más la retención. El abogado de pronto no, perdió un caso, entonces ya de una vez le van a quitar su licencia. No, hay que perder ese miedo. Y lo que hay que hacer al contrario es formarse muy bien en lo que yo quiero hacer. Especializarse. Así es. Y ahí viene un tema de un capítulo anterior que tuviste, no reciente, donde precisamente tu invitado hablaba de eso. O sea, la seguridad y salud en el trabajo abarca muchísimas cosas, pero no quiere decir que yo esté obligado a saberlo todo, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que debe hacer un profesional es enfocarse en el área en que le guste, ¿sí? Porque a veces hay mucha deficiencia. Incluso tú, cuando prestas servicios, tienes que ser, en el caso de nosotros, tenemos que ser muy minuciosos para contratar las personas para nuestros proyectos. Claro. Porque hay personas que creen que por haber trabajado en, no sé, X tiempo en diferentes empresas ya tienen una excelente hoja de vida, y la verdad es que no es así. O ya tienen el conocimiento. Las competencias y el conocimiento se da específicamente cuando tú te formas muy bien de manera general, porque también está bien esos profesionales que saben coger esta norma que nosotros tenemos, ¿cierto? Que se volvió obligatoria por un tema legal, pero cuando tú coges esa norma y la sabes integrar a cualquier tipo de empresa, eso es lo que conocemos como la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claro. Entonces, es coger como la norma y saberla aplicar, ¿sí? Entonces, así como en calidad se habla de gestión por procesos, acá es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y otra parte que viene, que es diferente a la gestión, es el tema del control y la inspección en seguridad y salud en el trabajo, que es donde viene, oiga, ¿yo qué voy a hacer en mi carrera? Entonces tú ves, por ejemplo, las obras acá que vemos en el metro, no sé, se me ocurre eso. Sí. Entonces los profesionales, ellos son los que están encargados allá en sitio oiga, las personas cumplen su área con los contratistas, hacer la están charla de seguridad, charlas preoperacionales, sí, todo ese rollo. Entonces eso es como control, pero la gestión está arriba, en la cabeza. Y la gestión va más allá de hacer papeles, que ojalá la gente entienda eso, que la gestión va más allá de hacer procedimientos, la gestión va más allá de hacer unos indicadores, porque de hecho es sencillo. Si tú lo analizas, la norma nos dice qué debo medir. Sí, claro. Ya, es más, nos dice cómo calcularlo, porque sí, están las fórmulas. Es que hay un invitado también, que Julián, que lo tuve también acá, y él me decía, él lo decía, o sea, cualquier cosa que a mí lleguen siempre a preguntarme, yo me voy a la norma. Porque la norma a mí me dice todo. No, que venga, que acá la norma dice que sí o dice que no. Punto. La norma a mí me da los lineamientos para poder hacer las cosas. Obviamente ya se va adecuando a lo que el sector económico exija, a lo que la empresa pues le vaya demandando a uno, pero la norma a uno le da las indicaciones exactas para poder ir como trazando un camino exacto para poder hacerlo bien. Entonces sí, también siento que el tema de poder estudiar bien la norma hace que esto funcione, porque muchos, lo he visto, o sea, conocen la norma de nombre, pero de profundidad, de fondo, la norma... Sí, claro. No es sabérsela de memoria, porque pues aprenderse de memoria toda esa norma, pues difícil. Pero sí saberse los apartados que son importantes en el sector económico en donde esté, por ejemplo. Ok, entonces mira, digamos aumentando un poco más lo que estábamos hablando. Entonces, ojo, el enfoque que yo le quiera dar. Va a ser un asesor general,
¿sí? Voy a irme por la gestión o por el control. Y cuando hablamos del control, ahí ya vemos que se abre un mundo muy distinto para todos, porque el control operacional, cuando tú miras el capítulo de la norma que habla del control operacional, ahí es donde está el grueso de nuestra profesión. Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Dentro del control operacional y cuando tú miras los riesgos después de que tienes establecida la matriz hiper o bueno, de riesgos como lo llaman, entonces tú miras y allá yo tengo que mirar, oiga, tareas de alto riesgo, ¿sí? Entonces, trabajo en alturas, una, riesgo eléctrico, espacios confinados, riesgo químico, lo que hablábamos, sistema globalmente armonizado, manejo de sustancias químicas, listo. Metamos ahí más cosas como el tema de seguridad vial, ¿sí? Y bueno, todo lo que se desprende en ese control operacional. Me pregunta eso, oiga, hay un profesional que sepa muy, muy bien todo esto, porque, por ejemplo, tema de mediciones. Mira, si saben hacer bien un informe de mediciones. Sí, por ejemplo. Sí, tú lo sabes, hay mucha gente que no sabe hacer muy bien el informe, o incluso, y lo digo con el respeto de muchas áreas, pero yo he realizado informes en auditorías en donde tú no entiendes lo que están diciendo. Pero cuando te pones a la minucia de conocer, y eso le pasa a uno mucho cuando audita, y ves un informe de esa ARL de años anteriores y coges obviamente no lo hizo la ARL, lo hizo un profesional. Sí. Y tú miras y las mismas observaciones. Y no me voy más allá. Vete al tema de los exámenes médicos. Pide el informe de condiciones de salud. Y la IPS que te entrega, todas hacen las mismas recomendaciones. Todas. Sí, yo lo hablaba de hecho hace poco, ayer tal vez, en una de las empresas que asesoro, y yo les decía eso, porque por ejemplo uno ve servicios generales, mantenimiento, digamos, que son dos cargos diferentes. Y uno va y mira los exámenes o las recomendaciones médicas que les hacen por de pronto una lumbalgia a los dos, y las recomendaciones son exactamente las mismas. Yo les decía, es que muchos cogen y copian y pegan. Entonces ellas porque pues, son dos chicas, ellas digamos que pensaron que yo les decía directamente a ellas que copian y pegan. Yo les dije, no, me refiero a la IPS coge y copia y pega, y ahí ustedes se pueden dar cuenta. Y eran las mismas, eran exactamente las mismas recomendaciones. Y son dos cargos completamente diferentes. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, ni siquiera las IPS, que se supone que un ente que ayuda a regular todo eso. Y que es un médico con licencia. Y es un médico con licencia. Y dice, pero venga, o sea, ¿sí? ¿En qué momento? Sí, que también yo lo hablaba de decir, oiga, ahí también hay profesionales que yo incluso en la universidad me he preguntado, ¿cómo se graduaron? O sea, ¿cómo llegaron a eso? O sea, cómo llegaron a tener la licencia, cómo llegaron a tener el título. Y ahí es donde están esos profesionales que son los que copian y pegan, que también lo hablé en uno de los primeros capítulos del tema de copiar y pegar, porque eso también hacen en el sistema. En el sistema cogen y como yo ya trabajé en un lado que era parecido a este sector económico, entonces traigámoslo, peguémoslo y ya, yo hice mi gestión y el 100% y cumplí, pero realmente no está haciendo una gestión. Exacto. Está simplemente copiando y pegando. Y como lo ves, digamos que hablando de esto, pues te digo, por eso es importante diferenciar, pues digo, la gestión, porque la gestión es como una administración, o sea, como administro el todo. Sí. Y cuando yo voy a administrar el todo, o hablemos de un sistema de gestión de una empresa que puede tener múltiples operaciones en su objeto, en su desarrollo económico, ellos prestan un servicio de miles de cosas. Nos vamos al sector digamos, de la ingeniería civil, ¿sí? Yo he tenido clientes que hacen desde puentes para vehiculares, hasta excavaciones muy pequeñas, parte eléctrica, o sea, tú miras y tú dices, wow, esta gente sabe mucho, hace muchas cosas, y yo no tengo el conocimiento, y hay que ser sincero con eso, pero yo sé administrar la norma, y sé lo que necesito. Entonces ahí es donde viene importante los que se especializan en el control operacional, en el control de la seguridad en el trabajo. Entonces tú escoges riesgo eléctrico, tú entras a riesgo eléctrico, hay normas independientes, no es solamente el decreto. Hay normas independientes y de hecho hablan de las exigencias de licencia que deben tener las personas que desarrollan. Y cada cosa es muy amplia, o sea, cada cosa tiene una amplitud y cada cosa, digamos, que le puede atraer a la persona a decir, oiga, pues me voy por esa línea, y si se especializa por esa línea, seguramente, digamos que hablándole en términos más coloquiales, la va a romper. Mira, y te quiero dar unos consejos. Ojo, en Colombia hay un déficit grandísimo para unos temas y nosotros lo hemos identificado en el mercado. Es difícil conseguir a esos profesionales que sean duros y tesos. Mira, ahí, anoten para que lo tengan en cuenta. Uno, tema contra incendios. Mira. Tema contra incendios, que sepan, por ejemplo, de temas como agua nebulizada, como temas de agente limpio, pero no hablan de extintores. No, mira que yo me di cuenta, ¿sabes por qué? Yo me puse al tema de la NFPA y demás,
Ajá, así Porque es. hace poco unos ingenieros de incendios, de contraincendios, querían, digamos que pasarse de inteligentes con una de las empresas y querían entregar un sistema pues de detección y de emergencias, de aspersión, incompleto. Querían entregar, digámoslo así, solo la decoración a que me refiero, solo los sistemas de los tubos y el cuarto de bombas, no había cuarto de bombas. No había la bomba del agua. No había el tanque de reserva con el agua. O sea, no había nada de eso. Y ellos pretendían entregarle a la de seguridad y salud, venga, fírmeme acá, porque yo ya le entregué eso. Yo no, espere, tal. Primero no hay un cuarto de bombas. No, ese se va a poner yo, o sea, está incompleto. Ustedes que me van a entregar los tubos, la decoración. O sea, y yo les voy a afirmar que ustedes me entregaron un sistema completo. ¿Cómo les voy a afirmar eso? O sea, no sean así. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, contra incendios me he dado cuenta que Muchísimo. nulo. Mira, otro tema que nos piden a nosotros muchísimos. Afortunadamente tengo un profesional de los pocos que hay en Colombia, de hecho ni siquiera es de Bogotá. Mira. Él es medio paisa, digamos, es de Medellín. Pero tema de izaje de cargas. Mira, es durísimo encontrar un profesional de izaje de cargas que esté certificado. Todo viene a normas NFPA o lastimosamente acá en Colombia a veces no hay estándares, pero vete para eso y verás que no vas a encontrar en izaje de cargas bueno. Entonces, un buen enfoque que le den ahí. Otro tema que es importantísimo ahorita y que el mercado a veces tú no encuentras, el tema de espacios confinados. Y ojo porque digo esto, una cosa es ir a capacitar a la gente, igual los centros de entrenamiento ya los tienen, hay entrenadores, y todo el tema que igual sigue siendo un muy buen lado por donde irse a aquellos que les gusta enseñar, porque también hay que tener en cuenta que a nosotros nos piden mucho tema de capacitación y sensibilización, pero hay que reconocer que a veces nosotros no somos los mejores para capacitar. Para enseñar, sí. ¿Sí? Y hay gente que se especializa en eso. Por ejemplo, en mi caso, cuando hice temas de entrenar auditores, yo hice un curso que se llama Entrenador de Entrenadores, ¿sí? Entonces ahí te enseñan varias cositas, pero finalmente descubrí que ese lado no era el mío. Por ahí no me voy porque a mí me gusta más, francamente, meterme en chicharrones. Me gusta más el tema de empresas difíciles, en donde nosotros llegamos y le solucionamos temas de administrar. Mira, por ejemplo, tú, se te quita ese miedo. Sí, claro. O sea, ¿cómo llegaste a que se te quitara ese miedo de decir, pues me meto en los chicharrones más grandes sin miedo? ¿Cómo es? Pues mira, eso hace parte, yo creo que eso viene en el ADN. Ok. Y otro, y no lo quiero que lo tomen a mal, pero es el tema de la ambición. Y la ambición bien manejada, obviamente, el tema de querer crecer, a eso me refiero. Con sí, claro. De querer crecer, de querer aprender, de ser ambicioso en eso. Te tiene que obligar a quitarte el miedo. Cuando tú quieres hacer algo, o sea, tú no puedes esperar, bien lo decía Newton, y era el tema de, o sea, tú no puedes hacer lo mismo y esperar un resultado diferente a lo que estás haciendo. O sea, quieres cosas distintas, haz cosas distintas. Entonces, está bien los empleados. Y ojo que esto lo quiero decir. La sociedad necesita empleados. Sí, claro. La sociedad necesita gente que le guste recibir su salario y que se sienta cómodo con eso. Eso no está mal. No todo es emprender, no todo es asesorar. Eso también lo necesita la sociedad, pero la sociedad también necesita gente que se sienta cómoda con eso y no está mal. ¿Sí? Solo que esos profesionales tienen que ser muy buenos. Tú te vas, en el caso de nosotros, vete al sector de hidrocarburos en sitios lejanos, no sé si has tenido la oportunidad, pero en sitios lejanos, yo te digo, he manejado mucho proyecto por el lado del Putumayo, por Orito, La Hormiga, Puerto Asís y todo el tema. Y tú ves allá por los temas gremiales y por los temas sociales y por todo el tema, pero un profesional de allá, y le digo con respeto, allá me dan durísimo, y saben que soy un poquito exigente con eso, pero tú contratas profesionales de la región y a veces es injusto. Tú, voy a poner, o sea, y lo digo injusto con el conocimiento y lo que te brindan, que los contratos te obligan a pagarle salarios de 8, 10 millones de pesos, 6 millones, digamos, para que no suene tanto. Sí. Y tú dices, y tú los pones a hacer un tema de lo que estamos hablando, oiga, necesito que me gestione el sistema, o necesito que esto, y es gente que tiene conocimientos, pero lo mismo que traemos del capítulo anterior, sabe de todo, pero en profundidad no maneja ningún tema. Entonces, ¿qué sucede? Es injusto. Y tú te vienes un poquito a las ciudades principales, y es que hay profesionales con una hoja de vida muy buena, pero el mercado en este lado no puede dar para que una empresa te pague eso. Y eso hay que entenderlo. No es que las empresas no quieran pagar,
es que el mercado a veces no va para ello. Vuelvo y te digo, si tú te vas para el sector de hidrocarburos, digamos, las empresas operadoras que le trabajan a Ecopetrol y eso, pues por contrato dicen, mire, esta es la asignación salarial para un profesional que sea, no sé, magister con licencia, ingeniero, no sé qué, el otro que sea técnico, el otro que sea tecnólogo, el otro, ellos lo establecen. Entonces, fácil porque él te lo paga. ¿Sí? El contrato lo establece. Tú me pones 5 profesionales con estos perfiles y cada uno va a ganar tanto. Entonces tú dices, bueno, pues el contrato lo paga, mal haría yo el no tenerlos, claro. ¿Correcto? Pero tú te vienes a otros sectores, digamos, vayámonos a las ciudades principales, donde como todo negocio está la competencia. ¿Sí? Entonces una empresa pequeña que está saliendo, que no sé, que se dedique a hacer estructuras o de ornamentación, o que se dedique a hacer mantenimiento eléctrico, aires acondicionados, no sé, muchas cosas que hay acá. O simplemente una fábrica de plásticos o algo así, en donde dependen de lo que vendan, en donde dependen de lo que hagan. Entonces, es muy difícil que tú en realidad, y tenemos que entender eso, que ese mercado nos va a pagar salarios exorbitantes. ¿Sí? Eso no funciona así. Y mucho menos, que es el tercer punto que quería dar, y mucho menos cuando yo no sé cómo agregarle valor a una empresa. ¿Sí? Y ese es el otro punto donde ustedes como profesionales y nosotros como profesionales debemos aprender bastante. Y es el tema económico. Porque mal o bien, tú hablas con un empresario, sea que sea grande o pequeño, y siempre va a ver la seguridad y el trabajo como una carga. Porque lo es. ¿Y por qué lo es? Y es una realidad que tenemos que entender. Porque no le enseñamos nosotros como profesionales económicamente cómo pueden tener un beneficio. Sí, claramente. Pero mira esto. ¿Por qué es una carga para la empresa? Al igual que el contador, por ejemplo. Al igual que el revisor fiscal, al igual que, bueno, no sé, se me ocurren esos, y vuelvo y lo digo con el respeto de todos porque no quiero menospreciar a nadie, pero ¿por qué son una carga para la empresa? Porque simple y llanamente no están implícitos en la operación. Es decir, si yo fabrico tornillos, el de seguridad y salud del trabajo no viene y los produce. El contador no viene y los produce. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que me tengan que ver afuera porque hago parte de la empresa, pero oiga, yo también cómo hago para que me vean, ¿sí? Porque el contador, poniendo el ejemplo que estábamos dando, pues el loco es el que liquida los impuestos y lo tiene que hacer de manera correcta y todo el tema para evitar multas, sanciones, para que haga bien, para que le ayude al empresario a hacer un manejo adecuado de sus recursos y todo el tema. Entonces ahí está el valor del loco, ¿sí? Sí. Y el de seguridad en el trabajo, porque es una carga, es que la ley lo dice. Sí, y todos empezamos a vendernos por ahí, no, la ley lo dice. Y ahora que salió que la licencia y que el profesional y que el técnico y que el tecnólogo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está mal. No entremos así, no entremos por decir que la ley lo exige, porque ya sabemos que lo exige. Pero ¿cómo le brindo yo beneficios económicos? Entremos vendiendo un valor agregado desde nuestra profesión y desde la profundización que nosotros tengamos dependiendo del sector al que vayamos a entrar. Entonces, ¿y cómo demuestro yo eso? Ahí está el tema. No, yo creo que a muchos no nos enseñan eso. Y nosotros lo hemos venido descubriendo en el mercado. Te voy a poner 2 ejemplos para que la gente de pronto tal vez con un ejemplo me entienda mejor cómo pueden hacerse ver y cómo pueden agregarle valor a su empleador. ¿Sí? Entonces, yo hace un tiempo asesoré una compañía que se dedica a hacer mantenimiento eléctrico y de cámaras. Obviamente no voy a decir el nombre por un tema de reserva. Pero resulta que ellos se ganaron un proceso con el Estado para hacer ese mantenimiento en una de las ciudades más importantes acá en Colombia. Y claro, un contrato grandísimo, un contrato de casi 2.000 millones de pesos para hacer mantenimiento durante un año, no sé qué. Y por allá en el contrato, en los pliegos de la licitación, decía pues que obviamente se debe hacer todo y cumplir con toda la normatividad de seguridad en el trabajo. Sí. Eso es abierto, o sea, usted tiene que cumplir y es como lógico, ¿no? Porque pues, sí. Eso dice la ley. Pero cuando empezaron a hacer el trabajo, y ahí es donde viene el tema del asunto, cuando ellos se presentaron a la licitación, calcularon los costos del proyecto y dijeron, oiga, es viable. Pero ¿quién lo calculó? La gente que sabía de la parte de ingeniería, es decir, los que saben hacer el mantenimiento y decían, no, de pronto subirse a un poste y hacerle el mantenimiento a la cámara o hacerle el mantenimiento al rack que está en el poste o al transformador o al esto vale tanto, no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Y lo hacían así. Listo. Se gana la licitación, obviamente contentos, empieza el desarrollo del trabajo. El primer supervisor que designó el Estado, la entidad del Estado, el tipo no tenía un gran conocimiento en temas de normatividad, entonces empezaron bien. Listo, van 4 o 6 meses. Y ahí viene el paréntesis. Esta empresa también, digamos que
empezó a hacer el trabajo y obrando bien, porque no lo estaba haciendo mal. Esta empresa empezó a hacernos trabajos en altura, en andamios que no eran certificados, escaleras que no eran dieléctricas, es decir, escaleras de extensión que habían antes, que eran metálicas y todo el tema. A veces usaban pretales en ciertos postes en donde estaba, y en ese tiempo pues eso no era como muy seguro en realidad. Creo que ahorita no sé si en realidad la norma no lo permita. Bueno, en fin. ¿Por qué digo que no sé si en realidad la norma no lo permita? Que hay polémica todavía con el tema de los pretales en algunos sitios. En sí, hay cierta polémica, sobre todo, sí, el tema de alturas es una polémica es un por tema ahí. bien difícil. Bueno, y resulta, vamos, creo que 3-4 meses bien. Por alguna razón el supervisor se va, el que estaba inicialmente, entonces él nunca molestó por eso. Ay. Y ellos en toda la ciudad, y haga, y venga, andamio del que fuera, solucionando, haciendo su proyecto, sí. iba bien. Nah. Lo que decíamos, ahí voy un poquito, te interrumpo, el tema de lo que yo decía con lo que decía una compañera hace poco, en un capítulo pasado, y decía que el tema de si uno tiene una manzanita, o sea, digamos que nosotros, por así decirlo como ejemplo, si tú tienes una manzanita, por ejemplo, en este caso, que no molesta, que no exige, entonces cuando llegue la siguiente manzanita, tú quieres que sea igual, que mantenga el mismo estigma y se mantenga en ese cuadradito cerrado de no me moleste porque a mí el anterior supervisor no me dijo, y si el anterior supervisor no me dijo, ¿usted por qué sí me lo va a decir? ¿Sí? Porque se supone que él también sabía. Entonces usted ven que se va a hacer para decirme que esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que exigir, esto lo tengo que poner, esto. Así es. Entonces, claro, también eso, digamos que perjudica, iba a decir ayuda, pero no, eso perjudica a que nosotros también, cuando llegamos nuevos a una compañía y la anterior persona lo hizo mal, pues ahí nosotros veamos el déficit de decir, pucha, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo les cambio la cultura tanto a los trabajadores, a la gerencia? Desde la gerencia en adelante, yo cómo les cambio la cultura si la anterior persona que vino me dejó esto vuelto nada. Así es. Entonces, mira lo que sucedió. Cambian el supervisor designado por la entidad, la empresa siguió, y el que llega tiene conocimiento de naturaleza. Ahí está. Y empieza, oiga, señor contratista, venga para acá, o sea, a la empresa. Ustedes estarán haciendo el mantenimiento y muy bien, y la ejecución bien, y vamos al día con el cronograma. Pero usted no está incumpliendo las normas, y en la cláusula tal del contrato dice que usted debe cumplir con todo. Exacto. Y entonces empieza, ¿y qué es cumplir con todo? El tipo venía, por fortuna para el desarrollo del contrato, digamos. El tipo era certificado en temas de altura, era coordinado, un poco de cosas, y el tipo sabe mucho. Entonces empezó, mire, es que usted tiene que, si va a usar andamio, partamos de ahí. Si va a usar andamio, tiene que ser certificado. Claro. Y si lo va a usar certificado, tiene que tener la persona que es certificado como andamiero. Los equipos que está utilizando, los arnés, no sé qué, ser certificado, bla, bla. Empezó este loco a hacer el tema. Si va a usar escalera, debe hacer esto. La escalera debe ser dieléctrica porque usted está haciendo este trabajo. Así. El personal debe estar totalmente certificado. Empezamos a mirar. Y claro, cuando el tipo empieza a exigir lo que dice la ley, ellos, bueno, pues nos toca hacerlo. Pero en ese momento, cuando estiman ellos, yo te digo, si nos vamos 6 meses atrás, cuando hicieron la licitación y calcularon el tema de desarrollar el contrato, ellos no vieron los costos de la seguridad y salud del trabajo aplicadas al proyecto. Entonces, obviamente era una empresa que no tenía, no sé, un carro canasta certificado programado para hacer esas actividades, no tenía costeadas las escaleras dieléctricas, todo el tema. Y cuando le empiezan a exigir ese contrato de más o menos, digamos, 1.000 millones, vamos a ponerlo, de 1.000 millones, a ellos el costo de ejecución era más o menos, digamos, de 800, y les quedaba al final del ejercicio 200, por decirlo así. Sí. Resulta que eso fue lo planteado, ¿no? Y en el desarrollo, cuando les empiezan a exigir eso por falta de conocimiento, por no involucrar al HCE o al CISO, o como lo quieran llamar, desde el inicio para presentarme yo esa oferta, entonces, ¿qué pasó? Esa persona empiezan a exigirles y ellos empiezan a ver que hay unos costos que empiezan a salir que no estaban contemplados cuando presentaron su propuesta como empresa. Exacto. Entonces, les tocó empezar, oiga, nos toca comprar escaleras, equipos, nos toca alquilar un carro canasta certificado, nos toca empezar a hacer esto porque ya el tipo empezó súper exigente. Claro. Y toca certificar la gente y permisos de trabajo muy bien hechos. Y, claro, cuando tú te das de cuenta, el solo tema de seguridad en el trabajo, para el número de mantenimientos que implicaba, para los sitios que eran difíciles de hacer, casi que la inversión en solo equipos para desarrollar el proyecto era de 300 millones. Entonces, cuando haces el ejercicio, yo decía, oiga, me va a costar 800, cobro 1.000, me gano 200, como empresa estoy hablando. Resulta que al final del ejercicio, por no involucrar al HCE, por no saber de ese tema, entonces ahora me tocó
No voy a ganarme los 200, pero aparte de eso me toca poner casi 100 millones de pesos más para cumplir, porque si no me clavan una póliza multimillonaria y tal. Entonces, ¿por qué les comparto esta historia? Porque lastimosamente esa empresa aprendió a las malas. Sí. ¿Sí? Aprendió que la seguridad y salud en el trabajo no hay que verla ya, pero también aprendió una gran lección, y es el profesional que yo tengo acá nunca alza la mano, nunca dice, venga, yo me involucro en la parte comercial y le enseño y capacito a mis comerciales en decirle, oiga, por ejemplo, en este caso porque era una empresa de proyectos, ¿no? Sí. De ingeniería. Entonces, venga, yo les digo, cuando ustedes coticen, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Exacto. Entonces, si tú les tiendes, pueden haber temas de confinados, pueden haber temas de izajes, pueden haber temas de muchas cosas. Por ejemplo. Que la gente y que el profesional se involucre. Y ahí empiezan a ver la seguridad en el trabajo. Oiga, este loco que tenemos acá en la empresa, realmente este loco que nos maneja el sistema, está preocupado porque nosotros no nos descachemos en temas económicos. Sí, porque es que ahí era donde yo definía en otros capítulos el tema de un profesional mediocre. ¿A qué me refiero yo con un profesional mediocre? Y eso yo lo he visto en muchos, y en este caso lo veo así, que es el que llega, se sienta 8 horas al día, 5 días a la semana, se sienta de formatos, solo hace llegar correos y ya. La gestión, dónde está, dónde se metió con los procesos, dónde está lo transversal del área, dónde fue y le dijo a los de mantenimiento, pasa esto, debemos hacer esto y esto, dónde fue a la gerencia y le dijo, mire, pasa esto, debemos hacer esto, estos son mis costos, esto es lo que necesitamos, No, simplemente llegan, se rigen a lo que decimos, copian, pegan y ya, y se quedan así. Y eso también nos perjudica a futuro a nosotros. Mira lo importante es. Y el otro tema que te estaba diciendo, bueno, entonces, ¿cómo me hago ver desde el punto de vista económico? Este es un ejemplo que les puede servir a aquellos que trabajan en una empresa así, de proyectos, que los tengan en cuenta y que se metan en ese proceso de desarrollo. No, igual también siento yo que ese consejo sirve en general no solo para empresas de proyectos, creo que sirve en general realmente para todo tipo de profesional de esta carrera realmente, porque sí he visto a muchos que son muy a regirse a lo que me digan, a seguir órdenes, y no toman la gestión de, no, venga, yo soy de seguridad y salud, pues, o sea, si uno sabe y uno estudió esta vaina y uno sabe la ley, pues uno se mete con eso y les dice, bueno, vamos a exigir esto, vamos a hacer esto, lo que en tu caso ponías, el supervisor dijo, no, venga, espere, estamos haciendo mal el procedimiento, no hay equipos certificados, o sea, írsele con razones obviamente contundentes y de peso que signifiquen algo dentro del sistema, que realmente vean la gestión y digan, para eso sí lo tengo, para eso pago a esa persona, para eso sí invierto y no gasto en esa persona. Así es. O sea, es eso. Bueno, Andrés, hablando un poquito de tu emprendimiento, ¿qué tan difícil es emprender en seguridad y salud en el trabajo en Colombia? Pero perdón, antes de contestaste eso, dale. Es que se me faltó la otra parte de económico que le quería decir a la gente. Entonces, primero involúcrese los temas comerciales para que sepan cómo costear la seguridad y salud en el trabajo. Bien sea en una empresa de producción, como tú le decías, o en la que sea, proyectos, lo que sea, pero involúcrese para que el empresario vea que la seguridad y salud en el trabajo cuesta, ¿sí? Pero, como tú lo decías, es una inversión que yo debo tener en cuenta cuando desarrollo un proyecto. Claro, es un beneficio. Y la segunda es, ¿quieres hacerte ver con un gerente o con tu jefe? ¿Sí? Porque finalmente, como te lo decía, las empresas todas son un negocio, todas. Y todas están hechas para ganar plata, generar empleo, pero que le vaya bien a las personas que invirtieron en esa idea o lo que fuera. No importa el sector económico, todas las empresas están para ganar plata. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo aportas tú al propósito general de la empresa? Y es desde el punto de vista financiero, trabajando en seguridad en el trabajo. Hay muchas maneras, la que explicamos con este caso, pero hay otra. Por ejemplo, ustedes saben cómo hacerse ver ante la gerencia y todo el tema a través de su ARL. Porque la ARL las empresas aportan en ARL una cantidad de plata importante que les puede servir a ustedes. Y a veces nosotros somos ciegos y no vemos que eso nos ayuda hasta la gestión del mismo trabajo. Claro. Entonces, ¿saben ustedes cómo funciona el tema con las ARL? ¿Saben cómo manejar el tema de la reinversión? ¿Han leído la ley? Porque todo lo que estamos hablando está basado en decretos, resoluciones, acuerdos. Sí. Lo que yo les decía, la ley es una guía y ahí está. Si la leemos, ahí la encontramos. Ahí está. Entonces, si yo llego como al empresario, yo les hago una pregunta. Si usted trabaja en una empresa, digamos, que tenga, no sé, más de 100 empleados, donde paguen bien, por decir algo. Y en promedio, en el año, esta empresa hace un aporte, supongamos, de 100 millones de pesos
a la ARL, en solo riesgos de ARL, ¿no? Lo que pagan en planillas. Usted lo calcula fácil, coja la planilla, número de empleados y cuánto aporta las ARLs. Y ya. Y calcule cuánto valen al año. Entonces vamos a poner una cifra de 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos que aportan a la ARL, ¿qué le está dando la ARL a usted? Pero en plata. Ojo, porque es que la ARL te dice a ti, le voy a dar unas horas, tengo una plataforma en donde vas a capacitar a la gente y no sé qué, y casi todo eso que te están vendiendo, y me disculpan las ARLs, pero es la verdad, o sea, te venden una parte, pero no te venden un todo. Y en realidad la ARL, por ley, debe hacer una muy buena reinversión y ayudar a las empresas, porque en realidad ayudan a la empresa. Sí, claro, uno debe más es exigir que, diga, ahí yo iba con eso, uno debe más exigir que mendigar. Así es. Porque, sí, en un capítulo lo hablamos con una persona y él decía, muchas veces nosotros nos volvemos como mendigos de las actividades. Venga, la ARL que tiene para mí, no. Hay que exigir. Exijamos. Exacto. Pero ¿sabes por qué no saben exigir? Porque no están empapados de lo que estamos hablando acá. Entonces, mira, ejercicio sencillo. Coja su ARL y dígale, venga, ¿cuál es el porcentaje de reinversión que usted me va a hacer sobre mis aportes? Y ese porcentaje se habla en dinero, porque si yo pago, vamos a, por ejemplo, 100 millones, y me dicen, me van a reinvertir el 30%, entonces es decir, me van a reinvertir en actividades 30 millones de pesos en el año. Ok, entonces cuando vaya ya, porque ellos te hablan en horas, y las horas tienen un valor, ¿sí? Para la ARL. Entonces, tú que eres consultor de una ARL, entonces tú dices, a él le pagan, no sé, 50,000 pesos la hora. Entonces, de esos 30 millones, si tú viniste en el mes 10 horas, entonces ya sé que son 500,000 pesos de mi presupuesto que tengo con la ARL. Pero mírenlo en plata, no lo miren en un tema, vuelvo y te digo, porque la ARL lo vende así. Pero ¿cuánto me cuesta? Vuelvo y les digo, si no aprendemos a hablar en el lenguaje del dinero, no podemos hablar con un gerente. Un gerente no le puedes hablar de una manera diferente al tema del dinero. A un tema de plata, porque es que eso es un negocio y los negocios funcionan con plata. Costo-beneficio, pero el costo-beneficio no se mide diciendo, nadie se accidentó. No, eso está bien, hace parte del tema. ¿Cuántas horas hombres perdimos y todo el tema? Sí, pero en plata, ¿qué estoy haciendo una empresa? Exacto. Entonces, si vienen y me dicen, no, la ARL, perdón por el término, vienen y los convencen una afichito, una chapita al año, la revisión de una u otra cosita, y el resto de plata ¿qué? ¿Y esa plata de quién es? Y es una verdad, así lo quieran ver por donde lo quieran ver, pero la verdad es que esa plata es de la empresa y el trabajador, porque el trabajador está haciendo también un aporte, el empresario está haciendo un aporte. Entonces, si tú no manejas eso, no esperes que seas visible. Entonces, ojo, esa es otra manera de hacerse ver. Y obviamente el otro tema económico, en el cual usted se puede hacer ver, es aprenda a calcular muy bien el tema de la operación. Aprenda a calcular muy bien el tema de, por ejemplo, las charlas operacionales. ¿Cuánto le cuesta a una empresa eso? Ya a veces no las hacemos, ¿sí? Entonces, digamos que hay unas maneras matemáticas y financieras en donde usted puede hacer un énfasis para hacerse ver. Entonces, hágalo. ¿Listo? Ese es el consejo que le doy. Y cuando hablamos ya, ahora sí pasando a la pregunta que me hacías del emprendimiento, entonces, no, nosotros empezamos básicamente por gusto, por pasión. Vuelvo y te digo, nos gustan los temas complejos y por eso empezamos a hacerlo sin saberlo todo. Porque yo, mira, te lo digo, yo soy el representante legal y lo que tú quieras. Por fortuna, en estos años que llevo, antes de ser una SAS y lo que llevo siendo una SAS, no me he metido en problemas porque estoy rodeado de buenos profesionales. No necesariamente todo lo hago yo. Lógicamente estoy apoyado dentro de una red de profesionales que se dedican a unos temas en específico. Entonces nosotros tenemos 3 líneas. Asesoría, donde ayudamos con temas de certificación, implementación de los sistemas de gestión, manejamos temas de reglamento único de contratistas del RUC del Consejo Colombiano de Seguridad, que es muy bueno, muy ladrilludo como el suelo, tema legal bastante fuerte, pero es muy rico, muy enriquecedor para las empresas. Hacemos venta de PPs, que normalmente esto lo hacemos sobre todo lo hacemos a través de licitaciones públicas que hay. Participamos, llevamos un año en el mercado, llevamos varios años en el mercado con eso, hemos hecho proyectos muy importantes con la Armada, con la policía, con eso, vendiéndoles este tipo de elementos. Y ahí es otro tema. Oiga, qué falta de profesionales en seguridad en el trabajo que sean duros en temas de elementos de protección. Hay gente que no maneja muy bien el tema del tema respiratorio, el tema visual, el tema de protección, el tema ahorita, por ejemplo, en balística, que es importante. Entonces, miren, de verdad, anoten todo eso. Ahorita, si quieren, al final hacemos un resumito pequeño para que lo tenga y que la gente lo tenga muy presente. Entonces, empezamos con ese emprendimiento. Y no, básicamente como todos, tocando la puerta, yendo, este es mi portafolio, mire que hay una norma que hace esto, vaya. Entonces, digamos que hay un tema de voz a voz que es muy importante.
en donde un cliente contento te lleva a otro y así. Sí, es que siento que el tema, por ejemplo, el tema de las redes sociales funciona mucho porque pues esto es una difusión. De hecho, por ahí voy a dejar el nombre de la página y en la descripción también voy a dejar la página para que vayan o que en la empresa de él le echen una ojeadita y si necesitan una asesoría o bueno, lo que necesiten de la empresa, por favor, van directamente de él. Le dicen que ven de mi parte. Lo del voz a voz, el tema siento que es lo que decía, las redes sociales es importante, la difusión y demás, pero siento que el voz a voz da mucha más confianza en el servicio que uno venda, porque el voz a voz es eso, la empresa Pepito Pérez me recomendó a la empresa fulanito tal. Correcto. Entonces, no, esa empresa ya me ayuda en esto, me ayuda en esto, me ayuda en esto, y mire que son buenos, esa persona me funcionó en esto, tienen profesionales así, 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 y la gente confía mucho más en el voz a voz que en las redes sociales, porque ahorita pues las redes sociales también como están generando un impacto y por vender, pues también hacen como falsas expectativas, a diferencia del voz a voz, que el voz a voz ya es la experiencia propia de la persona que dice como, hey, a mí esta empresa me asesoró, me ayudó en esto, lo otro, entonces también siento que el voz a voz es muy importante dentro Mira, de esta, una de este las tema. cosas que a nosotros nos ha permitido tener buenos clientes y recomendarnos y sostenernos, o sea, nos han recomendado y sostener clientes, es primero lo que yo les decía desde el inicio, nosotros no vamos con miedo a las empresas, ni vendemos miedo. Ojo, porque ese es otro tema que hay en seguridad y salud que me parece horrible y te lo estoy hablando desde la perspectiva como empresario, que tú me vengas a vender miedo. No hagan eso, muchachos. No hagan eso porque tú llegas y vuelvo y digo, está la norma, está la ley, y si no lo hace y lo van a sancionar, no entres por ahí, entre a vender un valor agregado, entra a vender en un tema de importancia y lo primero que hay que decir al empresario es algo que yo les digo a todos, digamos que esto, no sé si me beneficia o no como empresa, pero es decirle a todos, mire, si este tema fuera tan complejo y tan difícil como lo dicen y fuera tan incumplible, nadie lo haría. Pero finalmente hay que cumplirlo, lo que pasa es que hay que cumplirlo bien. Entonces, nosotros ofrecemos a los clientes cumplir con la norma, no con lo mínimo necesario, ojo, porque es un tema que también hay que hacerle entender al cliente, ¿sí? Sí, Hay sí. que hacer una parte mínima para cumplir con la norma, pero de verdad adaptenlo a la empresa. Finalmente esta norma, las ISO, los decretos y todo, se tienen que adaptar a la empresa, ¿sí? No la empresa a las normas. Y ojo, ahí está la clave de hacer una buena consultoría. Yo entiendo e interpreto la norma, y entiendo lo que hace mi cliente, lo que hace mi empresa, y cojo esa norma y le digo, venga, ¿cómo vamos a cumplir con esto? Porque es que ustedes hacen esto, ustedes son los expertos, yo no me voy a meter allá a decirles lo que no es. Entrevisten la gente, eso es un tip importante, entrevístenla, entiendan la operación, métanse en el cuento, hablen muy bien, sepan escuchar y empiecen a hacer el trabajo. Implementen la norma a la empresa, todas son muy distintas. Esto me da una idea. Esto me da una idea, Andrés, y muy importante, no, creo que no lo he hecho con nadie, pero me da una idea en este momento que se me ocurre y es, pues acá lo voy a poner en el video, si ustedes están de acuerdo, pues me dicen, le dan like, lo comentan, lo que sea, y es hacer un live, tú y yo, por ejemplo, hacer un live respecto a hacer como esos tips a los que quieren arriesgarse a ser consultores, si te parece. Te hago ahí la invitación formal, mira, en el podcast. Lo importante es, hay una competencia afuera, hay un tema afuera, pero que lo hagamos bien, ¿sí? No importa todo es parte de tu crecer también es que todos ganemos, ¿no? Entonces a mí me gusta también enseñarlo de mi experiencia yo. Todo lo que hablo sobre todo porque obviamente hemos tenido muchas situaciones en donde hemos aprendido muchísimas cosas y qué bueno compartir a la gente, hay que aprovechar este Claro, tipo de espacios exacto. para eso, para que la gente no cometa tal vez los mismos errores. Entonces, claro, veo que el potencial de que tú conoces, obviamente basado en tu experiencia de emprendimiento, es bastante amplio. Digamos que el capítulo puede que nos quede corto para todo el tema que realmente tú tienes claro. Entonces sí me parecería interesante hacer como un live, un en vivo, y que la gente entre y pregunte. Ojalá opinen harto antes de hacerlo, con eso nos vamos bien preparados. También, que la invitación sea esa. Sí, o sea, este clip, este pedacito lo voy a subir. Entonces voy a hacer un live con Andrés. Ya después miraremos la fecha, estableceremos la fecha, yo lo iré publicando. La idea es hacer un live con Andrés dando tips de las personas que quieren volverse consultores. Dejen preguntas, dejen opiniones, vayan dejándolas. Yo voy a, no sé, abrir una caja de preguntas, por ejemplo, en Instagram. Y ahí vamos a irnos pues con esas preguntas y vamos a abrir el live también y vamos a hacerlo.
vamos a hacerlo un día de estos, hacemos el live, nos sentamos y hacemos unas, no sé, 2 horas de live, por ejemplo, para resolver como todas esas preguntas que tienen esas personas que están o pensando o están iniciando o van como en ese camino de ser consultores y van como un poquito perdidos de, uy, ¿por dónde cojo, por dónde agarro? Me parece importante porque tú tienes un conocimiento que me llama mucho la atención y me parecería también ampliarlo a las personas que nos ven. Entonces me parecería interesante. Gracias y claro, Listo. con toda la energía y la buena voluntad. Listo, de una. compartir conocimiento. Bueno, Andrés, tomando otro tema ya como tal, ¿consideras que la devaluación de la carrera es a causa de las ofertas laborales, lo que el mercado nos ofrece, o es a causa de los profesionales? Yo creo que es una mezcla entre ambas. Ok. ¿Sí? No todos son empresas, claramente está, digamos que hay que entender que mucha gente se cree empresaria, pero no lo es, son comerciantes en realidad. Porque los buenos empresarios saben el valor, que el verdadero valor de las empresas está en su recurso humano. El recurso más ¿sí? importante. Los comerciantes, por otro lado, son los que tienen la visión de siempre pagar menos. Entonces tú ves y nadie gana más del mínimo en esa empresa. Ahí tú te das cuenta y eso lo va uno identificando con la experiencia y con el tiempo. Entonces, importante que ustedes sepan que sí. Y lo que hablábamos ahorita en una parte del podcast, hay que entender que el mercado no es igual y no se comporta igual para todos. Exacto. Es muy diferente los rangos salariales en empresas de manufacturas. Y si tú abres allá, manufacturas, una cosa son plásticos, otra cosa son químicos, otra cosa puede ser el tema de construcción de la madera. Y lo que tú decías, abrirse por ejemplo, al tema de la georreferenciación, es decir, al lugar donde uno desempeña. Eso sería salir de una zona de confort, de estoy acá, digamos, en la capital, pero si yo de pronto me arriesgo a irme a otro lado, sí, obviamente más lejano, ciertas cosas de calidad de vida, pero obviamente allá sí van a estar los salarios importantes, donde me van a valorar todas las especializaciones, maestrías y todo lo que yo he hecho. Y se van a encontrar con una realidad, lo que yo les decía, lastimosamente esas, y vuelvo y lo digo porque yo sé, en las regiones donde yo he trabajado lejanas, donde por ley, digamos que es que cómo funcionan los temas, sobre todo de hidrocarburos, donde el mejor pago es, vuelvo y te digo, te establecen los salarios, pero también hay una parte donde a ti te obligan a contratar gente de la región por el tema de crecimiento económico, sí. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes qué nos ha tocado hacer a veces? Y es lastimosamente pasa eso, y ya lo hicimos, digamos que la primera experiencia fue fuerte trabajar con gente de la región, porque están mal acostumbrados al tema sindicales. Los sindicatos mal manejados hacen un daño impresionante. Sí. Entonces, y lastimosamente la gente se desvía un poco del objetivo de un sindicato. Entonces, solo exija y poco da. Y lastimosamente los profesionales que tú encuentras en unos sitios como estos, lejanos, donde los salarios son bien pagos, pues saben que finalmente es lo que tú tienes que hacer. O sea, me pagas bien y punto, porque eso dice el contrato, ellos lo saben, ellos lo conocen. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros que nos tocó hacer, la primera experiencia fue fuerte, intentamos y nos fuimos con la mentalidad de que esa gente en realidad nos ayudara a desarrollar los proyectos bien, como nosotros lo hacíamos en otros campos. Claro. Y al final del ejercicio empezamos a acomodarnos de otras maneras y llevar a otra gente que era buenísima, en este caso que conocíamos acá de Bogotá, para que completara el trabajo allá bien hecho y a veces capacitar a las personas nativas. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas de allá, había personas como tú, que lo cogían bien y decían, venga, estos locos vienen a enseñarme. Y otros que, ay, nos van a venir a quitar el trabajo. Entonces hay que saber manejar eso. Y eso es una realidad que hay, que la gente no lo habla, pero es una realidad. Entonces tienes que entender eso como muy bien. Entonces, vuelvo y digo, no es un tema solamente del mercado, porque esos casos están, y el otro tema sí es de nosotros. Sí. O sea, ¿quieres exigir? ¿Qué me das? Porque es una realidad. Es como cuando tú vas a comprar un carro, ¿sí? Entonces, tú tienes un presupuesto, lógicamente, ¿sí? Y tú dices, venga, yo quiero, no sé, X carro con X características. No, es que quiero un carro que tenga un motor de tales características, que sea mínimo modelo, no sé, 2020, que sea híbrido, que tenga 5 puestos, que tenga esto, que esto. Listo. Entonces tú dices, eso es lo que yo quiero. Listo. Pero tengo un presupuesto de tanto, ¿sí? Cuando tú vas al concesionario, al que te vende el carro, él te empieza a dar opciones, ¿cierto? Y te dice, hey, tengo esto, está un poco fuera de tu presupuesto o está debajo de tu presupuesto y puede cumplir con lo que requieres. Entonces, ¿a qué me voy? Que ustedes sean ese carro y se sepan vender, ¿sí? ¿Y cómo se venden? Con una buena formación diciendo, mire, yo soy el que tiene el motor para esto, porque tengo estas cualidades, porque tengo esto, y eso hace que mi valor suba, porque de pronto la persona que fue no conocía que existía un carro que le ofrecía tantos beneficios y vamos a poner que, por ejemplo, tenía 20 millones para comprarlo.
pero cuando tú ves que te produce más, tú dices, voy a hacer un gran esfuerzo, voy a aumentar otros 5 millones que me vale, pero sé que voy a recibir. Eso puede pasar en las empresas. Y en la entrevista cuando tú llegas seguro, y ese es otro tema, lo que tú decías, no hay que esperar y mendigar, no. Venga, es que cuando le preguntan, ¿por qué lo tengo que contratar a usted? ¿Sí? No contesten aceleradamente. ¿Ya? ¿Qué hace la empresa? Vayan a una entrevista preparados, porque si yo sé que la empresa se dedica a hacer tornillos, pues ya sé que cuando vaya a hacer el tema de seguridad y salud en el trabajo, en qué va a ser el énfasis, ¿sí? Ahí va a haber temas manuales, ahí va a haber temas de riesgo biomecánico, ahí va a haber temas de... Entonces yo digo, me voy para allá y sé por dónde venderme. Entonces investiguen un poquito eso antes y sean ese diferencial. Más porque posiblemente eso les abre. Y como todo, no pretendan, y hay que ser conscientes de eso porque creo que todas las carreras, llámese seguridad y salud en el trabajo, ingeniería, contaduría, lo que sea, todas las carreras, todos tenemos una curva de aprendizaje. Y yo no puedo pretender que porque hoy tengo un título y una licencia, ya me voy a ir a ganar un poco de plata. Creo que eso lo sabemos todos. Lo importante es sepa por dónde arrancar. Si usted definitivamente quiere, por ejemplo, especializarse en uno de los temas que hablábamos, izaje, cargas, trabajo en alturas, lo que sea, pues busque que el empleo que vaya a conseguir se vaya por ahí. ¿Sí? O sea, tú no puedes querer ser cantante, trabajar en un banco y estudiar ingeniería industrial. Eso está mal. ¿Sí? Entonces, enfócate bien y aprende a negociar, porque es que eso es importante. En una entrevista de trabajo tú te estás vendiendo, así que aprende a negociar. Listo. Para ir cerrando, si el día de hoy te dieran el poder de poder cambiar algo de manera radical en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué cambiarías? Digamos que hay 3 cosas que haría. Uno, que si pudiera, llegaría a las universidades a donde forman los profesionales de esto y les enseñaría o les pediría que le enseñen a la gente este tema económico, que aprendan a cómo generar valor en el mundo laboral, pero con temas financieros reales, no colocando ahí fórmulas que no sirvan, sino temas reales, porque eso le ayuda a la gente a entender muchas veces el entorno en el que está. Correcto. Eso es lo primero. Lo segundo, y que creo que es el mensaje que hemos dado durante el podcast, le quitaría a la gente el miedo con el tema de su licencia. Obviamente es una responsabilidad y no hay que quitarlo, no estoy diciendo que se menosprecie, pero que no genere miedo, porque si solamente vas a estar con el miedo de perder tu licencia, no vas a aprender, no vas a asumir riesgos, ¿sí? Y tienes que ser exigente y tienes que formarte, pero tu licencia, así como te la pueden quitar, es un arma y la gente no lo sabe utilizar, ¿sí? Mucha gente dice, mi licencia pesa, pero no sabe que, por ejemplo, si sabe argumentar en ley y en el tema del espacio, yo puedo desautorizar una tarea sin pelear, ¿sí? Puedo desarmar a un gerente que me diga, no, eso se tiene que hacer ya y no sé qué. Listo. Yo lo he visto y te he enseñado a mis profesionales. Obviamente como empresa me cuido y varios profesionales. Si alguno dice allá que no vamos a hacer la actividad así, saque la hoja de responsabilidad, fírmeme acá, que usted se hace responsable de eso y yo no. O sea, yo hice eso alguna vez. Yo hice eso alguna vez porque, claro, yo tuve el tema de los de compras y el de infraestructura. Y entonces, como el gerente era una empresa privada, entonces como el gerente exigía que la pérgola pues del comedor, que está como a 3 metros, tenía que sí o sí arreglarse o sea arreglarse. No, suba tú, metían a la gente. La primera vez los metieron y yo les dije, listo, todo bien, no va a pasar nada. La segunda, yo les dije, fírmeme acá, con su cédula, con su nombre y su cargo acá en la empresa. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Si a ese señor le pasa algo, yo me desligo de responsabilidad, porque ustedes a mí ni me pasan la seguridad social, ni me pasan el tema de trabajo en alturas, ni está el coordinador de trabajo en alturas, o sea, el contratista llega acá, no sé si es contratista, no sé si es una empresa real, no sé si es conocido de ustedes, no sé si esos equipos están certificados, o sea, ¿yo cómo voy a estar seguro de que ese señor no se caiga allá y se me mate? Y al primero que van a buscar es a mí, porque el de seguridad de salud, ¿por qué lo dejo entrar? Pues obvio me van a buscar a mí. Y claro, yo tenía un jefe por encima que pues sí se deja pasar por encima de ese tipo de cosas, entonces yo les dije, no, venga, yo les exijo. Les exigí, les puse el formato y ahí entendieron y dijeron, no, sí, ya, perdón, ya lo hacemos, no sé qué, dice más. Mira, porque tú de pronto, no sé si eras asesora ahí o eras empleado. No, era empleado. Pero mira, importante, los que son empleados, no les dé miedo. No les dé miedo porque, vuelvo y les digo, o sea, aprendan de sus normas, sepa que los cubre y que no. Y cuando yo digo que es un arma, no es para atacar, ¿no? Es para defenderse en caso tal. ¿Por qué?
no estoy incitando a que peleen con los empleadores, ni que Ni apeleen a los menospreciarlos, ni nada, representantes no. legales, pero hay ciertas actividades en donde es difícil cumplir la norma al pie de la letra. Alturas es un ejemplo que, pues Sí, ven gente que no. se dedica a limpiar fachadas y cumplir la Hay, norma al hay 100%, condiciones es que que son eso es imposible. difíciles. Sí, no, no. Pero busquen la manera, si estás en sitio, estás bien empapado de lo que vas a hacer, busca la manera de hacer la tarea. Ayúdale también a tu empleado, porque es que es difícil ser, o sea, no sean siempre la piedra en el zapato, ¿sí? Es que no puedo, es que no tiene. O sea, hay casos de que son no negociables. Por ejemplo, alturas y no tienes para fiscales y ARL. No tienes el certificado, Tampoco. ¿sí? Tampoco. Obvio, o sea, Sí. no hay que pelear. Pero es que el empleador, no me importa, necesito eso ya, listo, no, está bien, es su empresa. Hay que decírselo, es la verdad. Pero hagan un favor, fírmeme acá que me exime de responsabilidad. Y mucha gente dice, no, pero es que eso es entrar en conflicto. A ver, vayamos un poquito más allá y dígame si eso sería un despido con justa causa. No lo va a hacer para usted, No, porque tú estás cumpliendo con está el labor. bien, exacto. Ahí sí estás haciendo valer tu licencia. Exacto. Pero, exacto. vuelvo y te digo, no te estoy incitando a que pelees. Hay que saberlo vender, ¿sí? Ujú. Hay que saberlo decir. Y hay que saber Por ejemplo, en utilizar este las caso, cosas. a esas alturas, ven, pero ¿cuánto le vale pagarle la planilla ahorita para esa actividad? ¿Por qué no conseguimos la escalera? No, es que no hay un coordinador en alturas. Bien, yo te ayudo a conseguir uno que sí lo tiene y subsanamos el tema. La persona no está capacitada, pues venga, consigamos otro que lo haga. ¿Sí? Sean parte de la solución, Y no haciendo problema. respetar lo que tienen que respetar, pero no sean la piedra en el zapato siempre, porque siempre se puede hacer. Mire, todo trabajo se puede hacer cumpliendo las normas. Tal vez a veces no al 100%, pero sí reduciendo el riesgo y preservando la vida de las personas, que es nuestro Que trabajo. es lo más ¿sí? importante. Y puedes complacer muy bien al empresario, al trabajador que estás cuidando, y te vas a sentir bien que estás desarrollando bien la labor. Pero hay que tener algo de carácter, hay que tener algo de gallardía, bien manejado. No es enfrentarse, no es ser el antipático, no es ser el agrandado, No, sí, no es sí. ser eso, porque finalmente estamos prestando un servicio. ¿Listo? Ese sería el otro El consejo. segundo. Y por último, importante, el cambio de actitud de la gente. Y Ok. te voy a decir, vuelvo y digo, hay mucho ego en esta carrera, porque los que medio saben también tienen un ego así de grande. Y no, miren, Creo que nadie ha tocado ese tema y es importante. no sean egocéntricos. O sea, no hay que ser, si sabes de un tema bien, transmítelo. Chévere, compartan información, Exacto. compartan conocimiento, eso los hace crecer, los hace ver bien ante los demás. Sí, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este podcast, o sea, en este podcast yo estoy queriendo compartir el conocimiento de todas las perspectivas de las personas, o sea, y lo que yo les he dicho, si están de acuerdo o en desacuerdo, está perfecto, porque aquí el que se sienta viene y me cuenta su perspectiva, su óptica, su experiencia, y me dice, mire, esto es mi perspectiva sobre la carrera y yo he vivido esto, esto y esto yo lo he hecho así para que me salga así. Si están en desacuerdo, perfecto. Si están de acuerdo, también perfecto. Pero la idea es eso, ayudarnos a crecer. Porque no es coger, venga, yo paso por encima de usted, venga, o sacarse del camino. No, lo que yo les decía, con el live que quiero hacer, compartir esos conocimientos con personas que yo veo que los quieren compartir. Porque, pues, claro, perfectamente tú también me puedes decir, no, yo no los quiero compartir, o páguenme un curso o algo así. No, pues normal. Pero no, claro, ayudémonos también en compartir el conocimiento. O sea, si tú no lo sabes, yo lo sé. Te lo comparto, te digo cómo se puede hacer. Exacto, no hay que ser egoístas. Exacto. Pues nada, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por venir a este espacio, por compartir tus experiencias, por aceptar la invitación nuevamente al tema del live, porque sí lo vamos a hacer, lo vamos a realizar, para que estén muy pendientes. ¿Algo más último por decir a la audiencia que nos ve en este momento? No, o sea, primero te agradezco muchísimo por este espacio que abriste. Ojalá aumentes en seguidores. Gracias. Pero, ojo, importante, esto no es un tema solo para Colombia. Esto es un tema que se ve a nivel mundial. Todos los países tienen sus normas y ojalá pueda llegar por lo menos a toda la región de habla hispana. Gracias. Eso es una labor muy importante, meterse acá, dedicarle tiempo, invertir en equipos, en espacios, así que lo valoren y ojalá logres transmitir ese mensaje. Por eso estoy acá. Me gustó mucho lo que estabas haciendo, me gustó mucho la invitación. Y espero que todos, y el mensaje para todos es, salgan a comerse el mundo con conocimiento. Hay que estudiar, no se quejen por eso. Quítense en ese tema de que ya me quemé las pestañas. No, hay que hacerlo. Si quieres ser bueno, si quieres crecer, tienes que seguir estudiando y tienes que seguir formándote. Mantén los pies sobre la tierra y en realidad les digo a todos, no se decepcionen, no es una mala carrera. Lo que pasa es que a veces no identificamos por dónde debemos ir para temas
lo que quieres es ganar plata, entonces mira por dónde lo puedes hacer, pero tienes que tener un conocimiento específico. Si tu labor es más como la mayoría de gente que está en esto, de servicio, de capacitar, de enseñar, de llevar a cabo, pues, formación, hazlo. Fórmate, esto se necesita mucho, que seas un muy buen educador, digamos, un buen docente. Y segundo, y tercero, pierdan el miedo. Pierdan el miedo y salgan. Esto tiene mucha tela que cortar. Van a estarse actualizando normas, decretos, resoluciones. Todo el tiempo estamos en eso. Este país es así. Así que hay que saberlo aprovechar de buena manera. Y nada, nuevamente gracias por el espacio y ojalá nos veamos y que sigas creciendo en audiencia. Listo, dale, Andrés. Muchas gracias a todos los que nos ven. Por favor, pues compartan este capítulo, denle like, comenten lo que les dije del live. Si quieren que lo hagamos, comenten las preguntas que queramos hacer en el live. Y ahí lo vamos viendo. Listo, muchas gracias Andrés nuevamente. Gracias a todos y que estén muy bien. Adiós.